Para empezar a introducir la problematización es importante conocer cuáles son los gases de efecto invernadero y cuál es su función. La radiación solar atraviesa la atmósfera y calienta la superficie terrestre. Los gases de efecto invernadero absorben y vuelven a emitir esta radiación infrarroja, evitando que el calor escape al espacio y manteniendo la Tierra más caliente de lo que sería sin estos gases. Este efecto es crucial para mantener temperaturas que permitan la vida en el planeta. El principal gas con este efecto presente en la atmósfera es el dióxido de carbono. El CO2 proviene naturalmente de la respiración de los seres vivos y de la degradación de materia orgánica. El metano es otro de los gases de efecto invernadero que, molécula por molécula, absorbe aproximadamente 21 veces más calor que el dióxido de carbono. El metano surge naturalmente de la descomposición anaeróbica de materia orgánica en la atmósfera. Y por último tenemos al óxido nitroso, cuyo efecto invernadero es 310 veces mayor al de una molécula de dióxido de carbono, y su generación está principalmente vinculada a los procesos microbianos de nitrificación y desnitrificación. Para poder comprender la circulación de carbono en nuestro planeta, podemos dividir sus procesos en dos ciclos más pequeños interconectados. El ciclo corto de carbono es aquel a través del cual el carbono circula rápidamente entre la atmósfera, los océanos, los suelos y los organismos vivos. Por un lado tenemos la fotosíntesis, donde el carbono, en forma de dióxido de carbono, se transforma en oxígeno, y en contraparte tenemos a la respiración, que genera el proceso inverso. La descomposición aparece en el ciclo cuando los organismos mueren y sus cuerpos son descompuestos por microorganismos, liberando dióxido de carbono y metano en condiciones anaeróbicas. El intercambio de dióxido de carbono entre la atmósfera y los océanos forma parte del ciclo, dado que el dióxido de carbono se disuelve en el agua de los océanos y es utilizado por los organismos marinos en la fotosíntesis. También puede ser liberado de nuevo a la atmósfera. Por último, podemos añadir a la combustión, dado que la quema de biomasa libera rápidamente el carbono almacenado en la materia orgánica como dióxido de carbono a la atmósfera. Por su parte, el ciclo largo de carbono involucra el movimiento de carbono entre la atmósfera, los océanos, los suelos, las rocas y los sedimentos formados a lo largo de millones de años. Ambos ciclos de carbono se encontraban en un equilibrio inofensivo para el planeta. Esto funcionó así hasta que aparecieron las excesivas emisiones y extracciones antropogénicas comenzadas en la llamada Revolución Industrial, que resultaron en un desequilibrio en el ciclo de carbono largo, dado que cerrar ese ciclo tarda millones de años. Una de las consecuencias más relevantes de este ciclo alterado vendría a ser el aumento desmedido de la concentración de los gases de efecto invernadero, y junto a esto el fenómeno de cambio climático. El cambio climático se define como variaciones del estado del clima respecto a valores medidos y promediados que persisten en el tiempo. Algunas de las variables alteradas son la temperatura, la humedad, las precipitaciones, entre otras. El IPCC plantea mediante simulaciones los posibles escenarios futuros dependiendo de qué acciones tomemos como sociedad. Frente a la amenaza del cambio climático, se necesita acción para poder mitigar sus efectos, y las Naciones Unidas requieren acción inmediata. Por eso, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados de acá a 2030, en el objetivo número 13, se propone la acción contra el clima. El mismo dice que hay que limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Hay un proyecto en especial que nos llamó mucho la atención, el cual tiene como iniciativa la mitigación de los efectos del cambio climático, y este es el proyecto de YPF. En colaboración con científicos del CONICET, se realizó un avance que redefine la sostenibilidad en el ámbito urbano mediante la implementación de una nueva tecnología llamada Y-Algae. Dicho módulo está creado con el objetivo principal de reducir la huella de carbono, y consiste en el uso activo de microalgas nativas del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se trata de organismos microscópicos que, gracias a la fotosíntesis, van a aprovechar la energía provista por la luz del sol para así convertir el dióxido de carbono en oxígeno y biomasa, la cual puede reutilizarse posteriormente en fertilizantes o biocombustibles. La manera de operar de este dispositivo es utilizando agua de lluvia colectada desde los techos de la estación, donde una vez sembrado con algas y luego de haber crecido, las células se separan y la mayor parte del agua puede reutilizarse para riego o eventualmente se puede reciclar para comenzar un nuevo ciclo de cultivo. Microalgas es todo tipo de microorganismos fotosintéticos, procariotas o eucariotas,
unicelulares o filamentosos de tamaño inferior a 0,02 centímetros. Se estima que hay de 30.000 a 100.000 especies de microalgas que incluyen representantes tanto eucarióticos como procarióticos, cianobacterias o algas verde-azuladas. Las algas han sido empleadas como alimento humano en Oriente desde hace miles de años, y solo en el último siglo se ha producido una intensa actividad investigadora diversificando el uso de biomasa de las algas. Las tres especies de microalgas más utilizadas son la clorela, la espirulina y la nanocloropsis. El ciclo de vida de un microalga es típicamente bastante simple y rápido. A menudo se completa en solo unos pocos días. Este ciclo comienza con una etapa de reposo donde los cigotos se forman a través de la reproducción sexual, es decir, cuando dos gametos móviles o células sexuales se fusionen y dan lugar a la germinación, que sucederá bajo condiciones favorables como la presencia de luz solar, nutrientes y agua. Luego, la célula vegetativa entra en una fase de crecimiento exponencial, donde fotosintetiza y se divide por reproducción asexual, más comúnmente por mitosis. Este puede ser un proceso muy rápido, con la población duplicándose cada pocas horas. A medida que la población crece, las células alcanzan una etapa madura. Durante esta etapa se acumularán productos específicos de interés, tales como lípidos para la producción de biocombustibles o nutrientes para aplicaciones de biofertilizantes. Eventualmente, las limitaciones de nutrientes o el hacinamiento ralentizan la división celular, entrando en una fase estacionaria, donde no habrá un aumento de la población celular. Sin embargo, las células microalgales individuales eventualmente mueren. Los descomponedores descomponen las células muertas y liberan nutrientes de regreso al medio ambiente para que las nuevas generaciones las utilicen. Para que el número total de células no decaiga y las microalgas sigan captando dióxido de carbono, será necesario suministrarle nutrientes tales como nitratos o fosfatos. Vamos a desarrollar un diagrama de bloques sobre la utilización de las microalgas. La primera etapa es la de selección y cultivo. En esta etapa se cultivan y se les proporcionan los nutrientes necesarios para su crecimiento. Esto incluye la selección de cepas de microalgas adecuadas, el suministro de nutrientes como nitrógeno y fósforo, y la optimización de las condiciones de cultivo, como la temperatura y luz. La segunda etapa es la instalación del sistema. Las microalgas seleccionadas se depositan en el recipiente, para el cual se necesitan plásticos que van a formar la carcasa del mismo y transporte para llevarlas al sitio donde van a permanecer. Este recipiente debe asegurar un flujo de aire y luz en contacto con las microalgas. Tercera etapa, el uso. Las microalgas capturan el dióxido de carbono del aire y lo convierten en oxígeno y biomasa a través de la fotosíntesis. Se debe retirar las algas que se depositan en el fondo junto con la biomasa que será utilizada para otros procesos. Recolección y procesamiento de biomasa. Se cosecha la biomasa de microalgas que luego se procesa para su uso en diversas aplicaciones. En esta cosecha van a intervenir dos factores claves que son el transporte de esta materia, que debe ser en camiones, y la mano de obra que va a realizar la extracción y limpieza del recipiente. Como efluente del proceso, inevitablemente vamos a tener agua que se perderá durante la extracción. Y la quinta etapa, disposición final, tratamiento. La pregunta de qué uso se le puede dar a las microalgas para aprovechar su capacidad de captación será analizada en una matriz de decisión a continuación. En esta matriz de decisión pusimos en consideración las distintas opciones que se le puede dar a la disposición final o tratamiento de la biomasa. Utilizamos tres parámetros, siendo estos su escalabilidad, los costos de aplicación y la captación neta. La captación neta es el balance entre lo que se recupera y se emite, por eso consideramos que era el parámetro más importante, seguido por la escalabilidad, dado que improvisar sobre la marcha puede ser perjudicial para el objetivo que se está buscando alcanzar. Por último, los costos de aplicación. Los biocombustibles son una opción muy interesante, debido a que han crecido mucho en el último tiempo. Sin embargo, todavía no nos encontramos utilizándolos en el día a día para todas nuestras actividades. Su costo de aplicación es muy bajo, ya que con la biomasa obtenida se puede utilizar fácilmente para producir, por ejemplo, biodiesel. Para el análisis de la captación neta como biocombustible es necesario tener en cuenta que al combustionar, el carbono captado inicialmente es devuelto a la atmósfera como dióxido de carbono, neutralizando el proceso. Sin embargo, al utilizar biocombustibles se genera energía que de otra forma habría sido generada utilizando combustibles fósiles, aumentando la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Esto entonces implica una captación de forma indirecta de dióxido de carbono. Por su parte, los biofertilizantes, de igual manera que los biocombustibles, son bastante utilizados hoy en día para trabajar la tierra. De misma manera, todavía no es algo que se encuentre masificado. Consideramos que sus costos de aplicación son elevados debido a que producir
Biofertilizantes a gran escala requieren inversión, tanto espacio como energía. Sin embargo, su captación neta es muy elevada, debido a que no se libera mucho carbono para producirlo, y una vez puesto en práctica por medio de la descomposición, se consigue que una parte del carbono quede en la Tierra. Por último, la deposición en los océanos. Este proceso es un proceso natural que se da en las aguas oceánicas en el que el carbono se disuelve en el agua y los organismos descomponedores utilizan la biomasa para sus procesos naturales, consiguiendo así eliminar carbono. El ser humano no lo ha aplicado como método de mitigación, por lo que sería una innovación, y los costos serían muy elevados, ya que habría que construir mucha infraestructura y transportar grandes cantidades de materia orgánica. La captación total sería ideal, pero el problema se encuentra en toda la emisión que implica transportar la biomasa hasta las aguas bastante adentro. En conclusión, con la matriz de decisión no podemos decir que el mejor método de disposición final es el uso de biofertilizantes, seguido de cerca por el uso de biocombustibles. El proyecto Liquid 3 fue diseñado en el Instituto de Investigación Multidisciplinaria de la Universidad de Belgrado. Es una solución biotecnológica innovadora cuyo objetivo no es sustituir los bosques, sino que es ayudar a que los entornos urbanos con alto porcentaje de contaminación y poco espacio para sembrar árboles puedan tener aire limpio. Los árboles líquidos son fotobioreactores urbanos que utilizan microalgas que absorben el dióxido de carbono para después transformarlo en oxígeno y biomasa. El primero se instaló en Belgrado, Serbia, ya que es una de las ciudades más contaminadas de Europa y es una zona urbana donde la superficie impide que haya césped o árboles naturales. Contienen 600 litros de agua y se utilizaron algas unicelulares que existen en los estanques y lagos de Serbia, las cuales pueden crecer en agua de la llave y son resistentes a temperaturas altas o bajas. El proyecto fue un éxito ya que estos fotobioreactores son de 10 a 50 veces más eficientes que un árbol común. Las algas no se ven afectadas al estar en una zona de alta contaminación. Además, el árbol líquido no necesita un mantenimiento especial y solo se debe retirar la biomasa generada por la división de las algas, la cual es utilizada como fertilizante. El innovador sistema del Liquid 3 fue premiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como una de las 11 mejores soluciones dentro del proyecto Desarrollo Local Resiliente al Cambio Climático. Pese a ser un proyecto cuyo objetivo es reducir la cantidad de dióxido de carbono en el aire, tiene sus limitaciones en términos de huella de carbono. Estas limitaciones van desde la fase de producción hasta la operación y mantenimiento del dispositivo. Para la fase de producción y construcción, la producción de los materiales utilizados para construir el dispositivo, como plásticos, metales y componentes electrónicos, genera emisiones de dióxido de carbono. Luego, el transporte de materiales y componentes al sitio de fabricación y luego el envío de dispositivos terminados también contribuye a la huella de carbono. Con respecto a la operación del dispositivo, requiere energía para funcionar, especialmente si necesita luz artificial para las algas o sistemas de bombeo y filtrado para el agua. La fuente de dicha energía influye directamente en la huella de carbono. Otro aspecto a considerar es el crecimiento, cultivo y tratamiento de las algas. Las algas requieren de nutrientes y, en algunos casos, agua de alta calidad. La producción y suministro de estos recursos puede tener una huella de carbono asociada. Luego de capturar el dióxido de carbono, las algas pueden requerir procesamiento adicional para maximizar la conversión a oxígeno, lo que puede generar emisiones adicionales. Por último, al finalizar su vida útil, el dispositivo deberá ser desmantelado y sus componentes desechados o reciclados. El proceso de desecho y reciclaje puede tener una huella de carbono propia. Para cerrar este análisis, podemos hacer hincapié en un par de puntos. A simple vista, un proyecto como iAlgae resulta prometedor debido a la multitud de bondades que poseen las algas, tales como la mitigación generada gracias a su buena captación de dióxido de carbono y la capacidad de obtener recursos valiosos, por ejemplo, biocombustibles o biofertilizantes. Sin embargo, se debe tener en cuenta la huella de carbono de todo el proceso, cosa que resta bastante atractivo al proyecto. En síntesis, la idea puede llegar a ser efectiva para aminorar y mitigar los efectos del cambio climático, pero la ejecución deja mucho que desear debido a su dependencia de combustibles fósiles. Concluimos que este proyecto probablemente se pensó para generar un impacto mediático positivo antes que uno ambiental.